Yo les agradezco a todos ustedes que hayan tenido la amabilidad de darse un tiempo para estar hoy con nosotros. Este programa se va a transmitir a partir del 7 de abril, en 2 días, en punto de las 7 de la noche. La razón, bueno, a mí el 7 me encanta, yo nací el 7 de abril, a las 7 de la mañana, en un cuarto 7 de una clínica chiquita. Soy un doble 7, nací en 1960 y eso es un 7 y soy 7 de abril. Me da mucho gusto tenerlos aquí y hablar de un tema que se lleva y se trae, se regresa y algunos lo entienden bien y algunos lo malentienden y otros hacen como que lo entienden. La salud, queridos amigos, es un estado completo de bienestar físico y mental y social. Y no solo se refiere a la ausencia de la salud física por enfermedades o por afectaciones, se refiere a un marco integral de bienestar que no entendemos como salud. Nosotros cuando hablamos de salud siempre decimos, es que hay tantas enfermedades y no, no, no. La salud tiene que ver con el bienestar físico, mental y social de cualquiera de nosotros. Y eso es muy importante porque normalmente se agrega el argumento de la salud a complejas enfermedades, complejos No te desórdenes. oímos, David. Ah, Se agrega a complejos desórdenes, complejas enfermedades, cosa que no es cierta. Alguien dijo alguna vez, con enorme razón, que la libertad y la salud se asemejan mucho. No las aprecias hasta que las pierdes. Y eso es absolutamente cierto. Cuando no tenemos la salud, entonces empezamos a pensar qué hicimos mal. Lo que me lleva a hablar de cómo los seres humanos, la mitad de nuestra vida nos la pasamos desperdiciando y afectando nuestra salud y la otra mitad tratando de recuperar lo que ya perdimos. Es un tema que tiene que ver con todo un proceso educativo, con todo un proceso de valores, con todo un proceso que no necesariamente solo tiene que ver con enfermedades, sino como ya dije, con bienestar integral. Este día les solicité a ustedes su presencia porque, primero, todos ustedes tienen un trabajo muy destacado, muy destacado. Y hablar con la gente que tiene trabajo destacado es poder hacer visible que otros también pueden hacerlo, que otros también tienen la oportunidad de crear condiciones que sean las específicamente necesarias para garantizar para los demás la mejor oportunidad. Yo creo que, o más bien, no creo, estoy seguro, he conocido los esfuerzos de FIS, los esfuerzos de Fabri, los esfuerzos de Hemofilia y recientemente los esfuerzos de Porfiria y sin lugar a duda, ustedes hacen un trabajo que el gobierno no hace, no lo puede hacer y eso es altamente, altamente valorable porque no solo auspicia el mejor esfuerzo para quien desde las instituciones de salud no es atendido, sino también auspicia el valor más importante del ser humano, que es la sensibilidad y el amor hacia otros. No agrego más por este momento y voy a empezar haciendo el cuestionamiento que a cada uno de ustedes les mandé. Agregué al final dos preguntas que me sugirió muy puntualmente y muy acertadas Juan Carlos. Me pareció que había que integrarlas porque son representativas de lo que nosotros tenemos que hablar. Así que como dicen los caballeros, que todavía hay, primero las damas. Bere Preciosa, ¿sabes cuál fue el primer paciente que tuvo un diagnóstico preciso para la enfermedad a la que tú te dedicas y sabes quién hizo el diagnóstico? Bueno, hice mi tarea, empecé a buscar información sobre el primer paciente y lo que yo encontré es que en realidad, bueno, hay como datos de cuándo fue la primera vez, bueno, recapitulando un poco, yo me dedico a, a pacientes que tienen un diagnóstico de GIST, que es un tumor del estroma gastrointestinal, que es un cáncer raro. Entonces, entendiendo desde este contexto, es algo nuevo, el diagnóstico y la caracterización de este tipo de tumores es nueva.
hablando de que apenas en 1983 se hizo la determinación por inmunohistoquímica por patología específica para este tumor. Antes de 1983, todos los pacientes eran diagnosticados con otra cosa, atendidos de manera diferente, sin diagnóstico específico. Ahora, a partir de ahí comenzó la investigación hacia este tipo de tumores y bueno, en 1999 salieron, bueno, identificaron por primera vez este marcador de KIT que es específico para estos tumores. Pero no fue hasta el 2000 específicamente, que, bueno, a partir de eso, bueno, en 1993 se aprobó por la Food and Drug Administration la terapia blanco, que ahora es la terapia blanco para este tipo de pacientes, pero se aprobó para otro tipo de padecimientos, que es la leucemia mieloide crónica. A partir de eso identificaron que también los pacientes con GIST respondían a esta fabulosísima terapia blanco, pero estamos hablando que eso fue en el 2002. Imagínense, antes de todo eso, los pacientes no podían ser tratados con otra cosa más que con cirugía y la esperanza de vida era devastadora, ¿no? A partir de eso, el primer caso, eso sí encontré, el primer caso de la primera paciente que se atendió con imatinib, con la terapia ahora que es la terapia blanco, fue una paciente finlandesa que fue tratada en un ensayo clínico en el 2000 en el Dana-Farber de Boston. Pero antes de eso, no había tratamiento más que la resección quirúrgica. El tema de esto es que es un cáncer y que regresa y regresa y regresa, o que en muchas ocasiones era diagnosticado en etapas avanzadas porque pues los síntomas son complicados, que eso creo que es una de las preguntas posteriores, pero pues imagínense cuando hablábamos de pacientes que tenían ya enfermedad avanzada, no había manera que pudieran ser tratados, nada, eran poco respondedores a la quimioterapia tradicional, a la radioterapia tradicional, no existían tasas de respuesta, entonces eventualmente los pacientes, la esperanza de vida era pues muy mala, ¿no? Entonces por eso se habla como de esta era de pre-imatinib o estos inhibidores de la tirosina sinasa y post inhibidores, ¿no? Que cambió drásticamente la esperanza de vida para los pacientes, pero esos son como los datos históricos en el mundo que podemos identificar, ¿no? Muchas gracias, mija. Para hacer esto complementario y también incluyente, vamos a hacer la misma pregunta a Alejandro Yauzas. Alejandro Yauzas, ¿sabes cuál fue el primer paciente que tuvo diagnóstico preciso para la enfermedad de Fabry? ¿Y sabes quién hizo el diagnóstico? Mira, sí, David, la historia de la enfermedad de Fabry habla que el primer diagnóstico se hizo en Europa, ¿no? Aproximadamente en 1898, ¿no? Se le hizo a un joven de 19 años y fue hecha por el doctor Johann Fabry, ¿no? Yo lo que pienso al ser un joven de 19 años y Johann Fabry, que era un dermatólogo, que posiblemente a esa edad, que se empiezan a presentar los primeros síntomas fueron angiokeratomas, ¿no? Que son manchas o lunares rojos en la piel. Entonces, por ahí debe de haber empezado el diagnóstico de la enfermedad con un dermatólogo en esa época, ¿no? Obviamente, la enfermedad de Fabry se presenta de diferentes maneras, ¿no? Pero los primeros síntomas son la aparición de los angiokeratomas en la piel, ¿no? Entonces, por ahí debe de venir el diagnóstico de Fabry en 1898, o sea, hace bastante tiempo y pues ya afortunadamente tenemos la terapia, ¿no? Muchas gracias, Alex. Ahora seguimos con Juan Carlos. La misma pregunta, Juan Carlos. ¿Sabes cuál fue el primer paciente que tuvo diagnóstico preciso para la enfermedad a la que tú haces tanto trabajo y sabes quién hizo el diagnóstico? Perdón. Cuando hablamos de hemofilia, pues nos estamos refiriendo a una enfermedad milenaria. No hay realmente un nombre de un primer diagnóstico en el Talmud. Ya el Talmud, el viejo libro sagrado de los judíos, hace referencia a la hemofilia, cuando se señala que los rabinos que hacían la famosa circuncisión a ciertos varones de ciertas familias, estos sangraban particularmente mucho, inclusive llegando a la muerte del pequeño. Y entonces este tipo de familias se les exentó de ser circuncidados. Estamos hablando que, bueno, estamos hablando del Talmud. Desde entonces está descrita la hemofilia. Después, el también judío Maimónides
la describe en el siglo XII, a la hemofilia en el siglo XII. Después, más adelante, el doctor John Conrad Otto, un médico de Filadelfia, en el año 1803, publicó un tratado titulado Recuento de disposición hemorrágica existente en ciertas familias. Estaba hablando concretamente de la hemofilia, ¿no? Y pues la palabra como tal empiezan a utilizarla en 1828 por la bautiza Friedrich Kopp, que pues es un médico alemán, más bien suizo-alemán, y bueno, ¿quién empieza a ponerle los focos a la hemofilia como tal? Pues la Casa Real británica, porque resulta que la reina Victoria de Inglaterra pues fue portadora de hemofilia. Algunos dicen que fue portadora de hemofilia, otros dicen que ella tuvo en el príncipe Leopoldo un caso de hemofilia de novo por mutación. Cualquiera de las dos cosas no las vamos a poder saber, pero cualquiera de las dos cosas es muy posible. Entonces ahí surge ya la hemofilia. Vamos a decir que el príncipe Leopoldo, podríamos decir que es el nombre más visible, pero estamos hablando de hemofilia B, no de la clásica hemofilia A, que seguramente es la que describieron los judíos en el Talmud, que clínicamente son muy parecidas, ¿no? Entonces, vamos, ¿cuál fue el primer paciente más célebre diagnosticado con hemofilia? Pues un nieto de la reina, un bisnieto de la reina Victoria, que fue el zarevich Alejandro. De tan triste recuerdo, terminó sus días fusilado, siendo muy pequeño, pero él sufría de dolores muy grandes por una lesión en la rodilla derecha, que de ahí surge pues también el control mental del dolor que a través de Rasputín tuvo, porque eran dolores, son dolores muy fuertes. Y bueno, por cierto, con el príncipe Leopoldo se rompió la cadena de que la expectativa de vida de una persona con hemofilia no rebasaba los 13 años de edad. Leopoldo vivió hasta los 30, pasados los 30 años, y falleció por una hemorragia intracraneal, justamente una de las hemorragias que más vida sigue cobrando en nuestra comunidad. Ahora, ya en 1952 vamos a hablar del primer chico diagnosticado con hemofilia tipo B, que era Stephen Christmas, me parece, que fue diagnosticado con hemofilia B en el año 1952, por eso también a la hemofilia B le llaman enfermedad de Christmas. Así que, como pueden ver, no hay un dato, en México no hay un dato ni siquiera preciso de cómo se llamó o cuándo se diagnosticó la hemofilia en México, pero bueno, existen estos datos que yo los comenté. El primer artículo publicado en México nos llega de los vecinos del norte de Estados Unidos, con el médico de Filadelfia, John Conrad Otto, y entonces en 1803 en México se sabe que existe una enfermedad que se llama hemofilia. Y bueno, pues algunas familias se dieron cuenta que posiblemente tenían estas, entre ellas la mía. Yo tengo un tío bisabuelo con hemofilia. Entonces, bueno, desde ahí la gente se empezó a dar cuenta, aunque no sabían bien a bien cómo llamarla. Pero la historia de la hemofilia es un poquito más sinuosa que otras, porque se remonta a miles de años atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Arturo, la misma pregunta. ¿Sabes cuál fue el primer paciente que tuvo el diagnóstico preciso para la enfermedad a la que tú te refieres o a la que tú trabajas? ¿Y sabes quién hizo el diagnóstico? No te escuchas. Listo. No hay realmente ningún registro del primer paciente diagnosticado con precisión. Los avances en la identificación de las enfermedades raras como esta comenzaron a consolidarse en el siglo XX, cuando se desarrollan pruebas específicas para detectar anomalías en la biosíntesis del grupo de hemo. Se sabe que el rey Jorge III de Inglaterra es ampliamente reconocido como el monarca que padeció porfiria, específicamente la porfiria aguda intermitente, eh, durante su reinado, que abarcó de 1760 a 1820. Jorge III experimentó episodios de locura, alucinaciones y cambios de humor extremo, que son síntomas
que fueron malinterpretados como si fueran simples problemas mentales. La enfermedad afectó significativamente la capacidad para gobernar, especialmente cuando él sufría crisis y lo llevó a periodos de inestabilidad en la política de Inglaterra. Aunque no se diagnosticó en su tiempo debido a la falta de conocimiento médico, estudios posteriores han sugerido que los síntomas coinciden con esta enfermedad que les comento, la porfiria aguda intermitente, que es una enfermedad metabólica. Respecto a tu segunda pregunta, el primer diagnóstico documentado de porfiria es atribuido al médico holandés Bareth Joseph Stokes en 1889. Stokes describió un caso de porfiria aguda intermitente, identificando los síntomas característicos y relacionándolos con un trastorno metabólico. Este fue un avance significativo en la comprensión de esta enfermedad rara, que hasta entonces había sido malinterpretada debido a la complejidad clínica que maneja. Y el término de porfiria proviene del griego porfiria, que significa púrpura. Este nombre se debe al característico color de las porfirinas, ya que son compuestos que se acumulan en el cuerpo debido a defectos enzimáticos en la biosíntesis del grupo del hemo. Y las porfirinas tienen un tono rojizo o púrpura, lo que inspiró el nombre para la enfermedad. Muchas gracias, Arturo. Con Les mucho- cuento rápidamente que con respecto a la misma pregunta, para nosotros, Gaucher, la primer paciente diagnosticada de manera precisa fue una mujer de 32 años a finales del siglo XIX. La diagnosticó el doctor Philippe Gaucher, que era un dermatólogo francés muy importante en aquel tiempo. Y a partir de entonces, la enfermedad de Gaucher, que es de acumulación lisosomal, es quizá la enfermedad de depósito lisosomal más conocida en el mundo. Hay otras muchas, como Fabry, como Pompe, como Tay-Sachs, etcétera, pero Gaucher es una enfermedad que se conoce mucho en el mundo por el tiempo en el que se hizo el diagnóstico ya hace muchos años. Bueno, la segunda pregunta, preciosa Bere. Con respecto al tema en México, ¿sabes cuándo empezó a diagnosticarse el GIST en el país y dónde aparecieron los primeros pacientes? Sí, bueno, a partir de pues del descubrimiento del imatinib como la terapia blanco para ese tipo de pacientes, se hizo una reclasificación porque pues bueno, el GIST usualmente era diagnosticado como otro tipo de tumores, como leiomiosarcomas o tumor de Ewing o etcétera, otros sarcomas que aparecen en el tracto digestivo. Entonces, a partir de esto se hizo una reclasificación aquí en México y en esta, pues para ver qué pacientes podrían ser candidatos a este tratamiento y a partir de la aprobación de COFEPRIS también del fármaco. Y en esta participaron 12 localidades específicas en donde se reclasificaron a 649 casos. Entonces, a partir de ahí se hizo como esta reclasificación y participaron varios estados a nivel federal y participaron estados como Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Durango, Oaxaca, pero principalmente en donde hubo la mayor cantidad de pacientes ya ahora sí propiamente diagnosticados con tumor del estómago gastrointestinal fue en las ciudades, en las principales 3 ciudades más grandes, ¿no?, del país, como Ciudad de México, Guadalajara o Jalisco, y también en Monterrey o en el estado, toda la área conurbada de Nuevo León. Ahí fue donde se empezaron como ahora sí a darles tal cual el diagnóstico de tumores del estómago gastrointestinal y a partir de eso pues se les propuso enrolarse a algunos de ellos en los ensayos clínicos para ser candidatos a recibir tratamiento con esta terapia. Muchas gracias, mija. Alejandro, la misma pregunta. Con respecto al tema en México, ¿sabes cuándo se empezó a diagnosticar a los enfermos Fabry en el país y dónde aparecieron los primeros? Mira, prácticamente, bueno, podemos hablar de hace más de 20 años, 21, 22 años, ¿no? Específicamente le tocó a mi esposa, ¿verdad? Aquí en Culiacán, ser la primer paciente diagnosticada con una enfermedad de Fabry. Ella presentaba problemas renales, ¿verdad? Tenía deficiencia renal, era candidata a trasplante, incluso ya estaba en hemodiálisis, cuando un nefrólogo de aquí de Culiacán, el doctor Arturo Peña Chacón, se puso a investigar y salió a relucir la famosa palabra enfermedad de Fabry, ¿no? De ahí, como es una enfermedad hereditaria familiar,
algunas sobrinas se pusieron a investigar por internet, en aquella época no era tan común, y lograron encontrar a la doctora Alejandra Nieto, una doctora colombiana que inmediatamente se vino para acá, para Culiacán, a ver el caso, porque en aquella época las mujeres pues eran totalmente asintomáticas, esa era la creencia, ¿no? Y aquí en Culiacán apareció la primera mujer, que es mi esposa, con toda la sintomatología. ¿Va? Entonces, fue muy interesante porque incluso hasta el doctor Robert Desnick, que fue el desarrollador de la enzima, vino a visitarnos aquí a Culiacán, ¿verdad? Los primeros estados pues fueron Sonora y Sinaloa, que son los estados donde está la familia de mi esposa, ¿no? Entonces, se siguieron las vetas familiares y empezaron a aparecer pacientes, ¿no? Se piensa que el gen obviamente viene de Europa, ¿verdad? Llegó aquí con la migración de europeos, ¿verdad? Y actualmente pues tenemos pacientes en prácticamente toda la República, ¿no? Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Veracruz, Puebla, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Baja California Norte, San Luis Potosí, la Ciudad de México, ¿no? Tenemos un grupo muy interesante que lidera Alejandra Zamora, que está en la Ciudad de México, y ella nos ayuda mucho a seguir investigando, ¿verdad? A seguir localizando pacientes para atenderlos a la brevedad posible y pues recomendarles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea que prácticamente, regresando a la pregunta inicial, la segunda pregunta es, pues hace 20 años, 21 años, en el seno familiar, ¿verdad? Muchas gracias, Alejandro. Quiero, Juan Carlos, la misma pregunta. Con respecto al tema en México, ¿sabes cuándo se empezó a diagnosticar a los enfermos con hemofilia y dónde aparecieron los primeros? Perdón. No se tiene una información cierta ni de los pacientes, ni de ni de cuándo se empezó a diagnosticar. Vamos, yo hice un recuento de acuerdo a los compañeros que en la organización existen y que tenemos bastante pie veterano ahí, que de acuerdo a las edades de ellos, las pláticas de cuando les dijeron que tenían hemofilia, obviamente mucho más tarde que ahora, básicamente desde niño uno ya sabe que tiene hemofilia, pues empezaron a hacer diagnósticos a finales de la década de los 40 y principio de la década de los 50. No hay un nombre exacto de quién fue el primero. Tampoco hay un dato exacto de cuándo se empezó con regularidad a diagnosticar la hemofilia. Pero sí vale la pena señalar que en 1947 en Argentina, la patria grande, el doctor Pavlovsky, Alfredo Pavlovsky, un gran médico y científico argentino, fue el que dividió la hemofilia A de la hemofilia B previo al primer diagnóstico de hemofilia B que se dio años después. Eso es lo que puede haber en México sumando a Latinoamérica, pero realmente datos fidedignos no hay y no hay un nombre preciso de quién fue el primer paciente mexicano que se fue diagnosticado con hemofilia, ni cuándo empezó a diagnosticarse con regularidad. Esa es la realidad de la hemofilia en México. Muchas gracias, Juan Carlos. Arturo, la misma pregunta. Con respecto al tema en México, ¿sabes cuándo se empezó a diagnosticar a los enfermos con porfiria y dónde aparecieron los primeros? Claro que sí, David. La investigación sobre la porfiria en México comenzó a desarrollarse aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX. En 1960, médicos e investigadores ya comenzaron a estudiar estas enfermedades metabólicas raras en hospitales y centros de investigación del país. Uno de los primeros grupos en abordar el tema de la porfiria fue en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde se realizaban estudios sobre prevalencia, diagnósticos y manifestaciones clínicas de las porfirias en la población en México. A partir de los años 80 y 90, con los avances en bioquímica y genética, ha fortalecido la investigación en instituciones como la UNAM, como el Instituto Nacional de Neurología y el Instituto de Neurocirugía. Hoy en México la investigación de las porfirias se centra en identificar las mutaciones genéticas específicas en la población y el desarrollo de las mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento. Y en cuanto a la segunda pregunta, como bien platicábamos antes de empezar a grabar y Juan Carlos comentó ahorita, en México carecemos de
cualquier cantidad de información, entonces no tenemos el nombre de quién fue el primer paciente diagnosticado. Muchas gracias, Arturo. Les comento con respecto a la misma pregunta, lo que tiene que ver con Gaucher. Se empieza a diagnosticar a los enfermos Gaucher a la mitad del siglo XX, de manera más precisa, muy precisa ya. Y los primeros pacientes que aparecen están ubicados en el Estado de México y en la Ciudad de México. La razón no tiene que ver que ahí eran los más importantes núcleos de pacientes, sino que las instituciones más importantes se encuentran en la Ciudad de México y en el Estado de México para los temas de diagnóstico específico. Preciosa. La tercera pregunta dice así: ¿qué me puedes decir acerca del diagnóstico que ya sabemos que en algunos casos se da muy tardíamente? Justo, creo que algo muy importante respecto al diagnóstico en nuestro caso es pues la importancia del diagnóstico oportuno, ¿no? Que es una de las principales áreas de acción de la fundación. El tema del diagnóstico en GIST específicamente ha sido todo un tema. ¿Por qué? Porque ha sido todo un reto más bien para el sistema de salud, porque primero los síntomas para este tipo de cáncer son síntomas muy vagos. No hay como una franca pérdida de peso o que me ponga amarillo o que tenga como estos datos alarmantes como en algunos otros tipos de cáncer. Los síntomas son muy vagos, entonces usualmente es diagnosticado cuando la enfermedad está lo suficientemente avanzada como para generar algún tipo de síntoma, ¿no? Entonces ahí usualmente se diagnosticaba a los pacientes en enfermedad o localmente avanzada o ya en enfermedad metastásica. Entonces, este es un reto importante para nuestros pacientes y pues bueno, conforme se ha logrado establecer un poco más el tamizaje para este grupo de pacientes y poder hacer el diagnóstico específico, hemos ido avanzando. Es importante recalcar que el diagnóstico de estos tumores es diferencial porque se confundía con otro tipo de tumores porque aparecen en el tracto digestivo. Si bien puede aparecer en su principalmente en estómago, no es cáncer de estómago como tal, sino tiene que hacerse diferencia, ¿no? Es decir, se ponen estas tinciones que son las que aparecieron, las que sacaron los investigadores en el 1983 y a partir de eso podemos identificarlos. Ese es el principal reto, ¿no? Que se hiciera la inmunohistoquímica, que pudiéramos identificar que sí, efectivamente se trataba de GIST. Después de eso tuvimos otro reto. El siguiente reto de esto fue que pudiéramos identificar cuáles eran algunos marcadores importantes para determinar el riesgo de que la enfermedad regresara, porque usualmente solamente se sabía si eso no es GIST, pero después el doctor Miettinen sacó toda una escala de riesgo para decirnos cuál era qué tanto riesgo teníamos de que la enfermedad, una vez que hubiera sido operada o tratada con imatinib, progresara o regresara. Entonces estos marcadores, que son los marcadores a nivel de patología, no se hacían o se hacían muy poco en los distintos hospitales, incluso hablando de hospitales de alta referencia como Jalisco, Ciudad de México y Monterrey. No se hacía. Después de eso se empezó a implementar que los patólogos pudieran hacer el cálculo para determinar el riesgo. Ahí se avanzó, ¿no? En los 2000, 2010, incluso 2016, todavía estábamos en esta discusión con los patólogos de si lo agregaban o no lo agregaban aquí en México. Después de eso, un reto que nosotros tenemos hasta la fecha es que gracias a los avances de este tipo de la investigación en este tipo de tumores, hemos entendido la importancia de la medicina personalizada, del ejercicio del diagnóstico molecular. ¿Cuál es la importancia de que podamos determinar, como en otros tipos de cáncer, por ejemplo, en cáncer de pulmón, que sabemos que tenemos cáncer de pulmón, pero luego se hace una determinación molecular para saber qué tipo de cáncer de pulmón o dónde está la mutación específica que es la que me va a ayudar para identificar el tratamiento al que va a responder el paciente? En mama. Ok, cáncer de mama. ¿Cuál cáncer de mama? Vamos a identificar exactamente el tipo de cáncer de mama para determinar el tratamiento. En nuestro caso, todavía no es una realidad en México. Y incluso en otros lugares del mundo está en las guías, pero no es mandatorio. Entonces, este es un tema que nosotros, en el que todavía estamos empujando en la fundación, haciendo alianzas de investigación para promover el diagnóstico completo de nuestros pacientes y poder hacer medicina basada en evidencia, sabiendo que si mi paciente tiene una mutación en tal exón, va a ser respondedor a ciertos gramos de medicamento. Si tiene una mutación en otro, va a requerir más dosis o incluso otro tratamiento. Y en este tema nos podríamos ahorrar tiempo, dinero del sistema de salud y efectos secundarios para nuestros pacientes.
Y eso es todavía o sea, todavía es un reto para nosotros en el que seguimos trabajando día con día para nuestros pacientes. Entonces, así está el tema del diagnóstico para nosotros. Está en mute, licenciado. Alejandro Yauzás, muchas gracias, mija. Muchísimas gracias. Alejandro, la misma pregunta. ¿Qué me puedes decir acerca del diagnóstico que ya sabemos que en algunos casos es muy tardado? Pues mira, igual muy similar, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad de Fabry pues, representa un desafío significativo. Los pacientes tienen que hacer un rondín de consultar múltiples especialistas durante varios años antes de recibir el diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque la enfermedad se presenta de diferentes maneras en los pacientes, ¿no? En las mujeres se presenta de una manera, en los hombres otra, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es que el retraso del diagnóstico puede llevar a complicaciones graves en órganos vitales como son riñones, corazón y cerebro, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de localizar a través de la asociación a los pacientes, ¿verdad? Y lo hacemos a través de las familias, ¿no? Porque como es de origen genético, cuando detectamos alguna familia, empezamos a platicar con los miembros de esas familias, si tienen primos, si tienen parientes en otros lados, ¿no? No, sino nada más en la ciudad. Y sí, gracias a Dios hemos podido avanzar, ¿no? Hemos podido avanzar, pues tenemos, no sé, más de 200 pacientes diagnosticados, ¿verdad? Obviamente el tema es, pues, la cobertura social, médica que puedan tener todos ellos, ¿no? Entonces, sí, ese es un reto muy importante, el diagnóstico a tiempo, pues, para tratar de ayudarlos y evitar, pues, daños severos en órganos vitales, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Mi querido Juan Carlos, la misma pregunta. ¿Qué nos puedes decir acerca del diagnóstico que ya sabemos que en algunos casos es muy lento? Sí, bueno, afortunadamente en la hemofilia esto ya no es tan frecuente, o sea, no es que sea una odisea diagnóstica, no es que sea raro. Cuando hay antecedentes familiares es muchísimo más ágil el diagnóstico, es muy fácil, no se requiere reitero, un calvario para que diagnostiquen a un paciente. Cuando es enfermedad de novo o cuando en la familia no está reportado un antecedente de hemofilia, bueno, pues puede ser un poquito más tardado, pero no demasiado. Es realmente muy ágil y el diagnóstico pues es tan sencillo como realizar un análisis de sangre. Y en este análisis de sangre se miden la actividad de los factores de la coagulación 8 y 9 para saber si están en los números correctos o si hay deficiencia de uno o del otro. Y bueno, también se realiza pues un hemograma completo y los famosos tiempos de coagulación, los TTPA, tiempos de tromboplastina. Y es muy sencillo y es muy rápido el diagnóstico en una persona con hemofilia. Reitero, casi el 70% de los diagnosticados hay antecedentes familiares, lo cual agiliza y entonces tenemos diagnosticados de meses y a veces tenemos diagnosticados inclusive antes de nacer, ¿no? En algunos casos donde la madre, bueno, o al nacimiento, donde la madre ya está catalogada como portadora y de inmediato se hace el análisis sanguíneo al pequeñito que acaba de nacer. Entonces, tenemos así de puntuales y expeditos los diagnósticos. Y reitero, el 30% que son pacientes que tienen la enfermedad de novo o que no hay un antecedente visible o que la familia nunca supo, pues no tardan por las características tan conocidas del padecimiento, no tardan más de quizás al año de edad está el diagnóstico. Eso sí, lo que es algo curioso que destacar es que muchas veces un diagnóstico previo está involucrado en investigación por maltrato infantil, por los moretones y las lesiones que llevan los pequeños. Pero bueno, no es uno o dos casos los que sabemos de esto, pero sí, ojalá y que las autoridades tengan un poquito más de consideración de los padres y antes de acusarlos de un maltrato infantil notorio, pues revisen si el chico tiene hemofilia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Auturón, la misma pregunta.
¿Qué nos puedes decir acerca del diagnóstico? Que sabemos que en algunos casos es muy lento. Sí, querido David. Mira, la porfiria tristemente es una enfermedad de descarte. Entonces, un médico de primer contacto difícilmente va a pensar en porfiria. Si tú llegas con un cuadro agudo, la porfiria, si no es tratada cuando estás en un cuadro agudo, puede causar la muerte en cuestión de horas. Entonces, carecen tristemente de información los médicos. Por eso, desde la Sociedad Mexicana de Porfiria, estamos impulsando la creación de un censo de enfermedades raras, no solo de porfiria, porque la información sobre la prevalencia e incidencia de porfirias en México, perdón, es totalmente desconocida. Sin embargo, la porfiria aguda intermitente es una de las más comunes, sobre todo en mujeres, pero te repito, a esta se le conoce como la gran simuladora, porque si tú llegas al hospital, piensan que es apendicitis o que es la vesícula, y como no tienen los estudios para poderte diagnosticar, pues acabas muchas veces siendo operado de cosas innecesarias. Por esto, tenemos para tener la numeralia, me estoy tomando la de Estados Unidos, porque te digo que en México no la hay. Por ejemplo, la porfiria cutánea tarda tiene una prevalencia estimada de 1 en 25,000 personas. La protoporfiria eritropoyética, que es la que padezco yo, tiene una incidencia de aproximadamente 0,2 casos por millón de habitantes y una prevalencia de 15,4 casos por millón de habitantes en algunos países. Es importante repetir que en México no tenemos estos números y debido a estos factores como el subdiagnóstico y la falta de estudios epidemiológicos exhaustivos, no llegan a ningún tipo de conclusión para el diagnóstico. En mi caso particular, mi odisea diagnóstica duró 54 años. Eh, Fui sometido a todo tipo de estudios y de también incluso cirugías, sin llegar a biopsias de hígado también, sin llegar a ningún resultado. Entonces, pues en México estamos en pañales todavía en la cuestión de la porfiria, mi querido David. Muchas gracias, Arturo. Les comento acerca de el diagnóstico que tiene que ver con los enfermos Gaucher. En el pasado era complicado, muy complicado, porque no existían los recursos tecnológicos, no existían los recursos de avance médico que pudieran determinar si un muchachito flaco y con una panzota tenía alguna enfermedad específica que tuviera que ver con bichos, que tuviera que ver con desórdenes del hígado, con desórdenes del páncreas, no sabían. Actualmente, el diagnóstico para un enfermo Gaucher, según un queridísimo amigo, Joaquín Carrillo, que es un experto en enfermedades lisosomales, Joaquín Carrillo puede hacer diagnósticos de Gaucher en 14 minutos. O sea, de ese tamaño es la diferencia a el pasado. Es un hombre destacadísimo que ha diagnosticado a muchísimos enfermos con depósito lisosomal, muchísimos, y siempre lo ha hecho de manera muy precisa, muy rápida y sobre todo muy transparente. Eh, Paulina, sobre todo, sufrió un viaje diagnóstico de 4 años en los que médicos del extranjero y mexicanos no entendían qué tenía. La llevé al Instituto Nacional de Pediatría y exactamente en 72 horas el doctor Carvajal y el doctor Reynés me dieron el diagnóstico. Impresionantemente rápido, lo que me lleva a el siguiente comentario. A veces no tiene que ver con un problema inherente al diagnóstico per se, tiene que ver con llevar a la gente a donde la tienes que llevar para que te diagnostiquen correctamente. Hay expertos en estas enfermedades y normalmente las familias acudimos con el médico familiar o con algún primo que tenemos que por ahí le conoce, pero si acudes a donde debes de acudir, seguramente que el diagnóstico, si no inmediato, sí será mucho más rápido. Bueno, la cuarta pregunta, preciosa Bere. ¿Cuál es la institución que atiende a más pacientes de la enfermedad de GIST? Y si tienes una idea de cuántos hombres y mujeres hay en el país con esa enfermedad. Claro, pues en el país definitivamente las instituciones que más atienden es el Instituto Mexicano de Seguro Social. El IMATINIB está dentro del compendio de medicamentos de estas instituciones.
Entonces, pues es una gran ventaja para los pacientes con este tipo de padecimientos. Ahora, nosotros también estamos persiguiendo un censo de registro, porque definitivamente no existe un registro de cáncer. Había una iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología que cuando cayó pandemia hubo otras prioridades, por supuesto, de atención en salud en el país y se suspendió el registro de cáncer. Entonces, en este punto, nosotros sabemos que somos una enfermedad rara por estadísticas con Estados Unidos, igual que porfiria, igual que muchas otras de las enfermedades raras. Y bueno, ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, que en el Instituto Nacional de Cancerología, que es un hospital de referencia, pues existen una casuística de por año, máximo unos 10 casos por año. Contrario, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una casuística superior, pero no supera los 100 casos de pacientes por año. Entonces, para nosotros también es una odisea identificar y encontrar a los pacientes para que nos podamos ayudarlos, atenderlos y tratarlos en todo lo relacionado a extra al acceso a tratamiento, ¿no? Que ese ya lo tienen cubierto por el IMSS. Entonces, eso es como estamos en la actualidad para los pacientes con GIST aquí en México, licenciada. Muchas gracias, preciosa. Alex, la misma pregunta. ¿Cuál es la institución que atiende a más pacientes Fabry? Y si tienes idea de cuántos hombres y mujeres hay en el país con esta enfermedad. Sí, mira, definitivamente el Seguro Social, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social es el que más pacientes atiende, ¿no? También tenemos varios pacientes en el ISSSTE, ¿verdad? Obviamente, por ser un tratamiento tan caro, el reemplazo enzimático, pues tenemos que recurrir a estas instituciones, ¿no? Tenemos aproximadamente recibiendo terapia en México, aquí en el país, más o menos unos 100 pacientes, ¿no? Pues debe ser, ¿qué te diré? La mezcla 50 y 50%, ¿no? Es una enfermedad balanceada en cuanto a hombres y mujeres, ¿verdad? Y pues son los que ya están recibiendo tratamiento, ¿no? Te digo, ha sido difícil, sobre todo por lo incosteable del costo del medicamento. Pues hay muchos pacientes que tenemos diagnosticados, pero no tienen cobertura de seguridad social y pues no se puede hacer mucho por ellos, ¿no? Entonces, es un reto muy importante para nosotros conseguir de qué manera se les puede apoyar, ¿no? Pues muchos de ellos no pueden trabajar, ¿verdad? Pues simplemente por el tema de cómo se les presenta la enfermedad, que de alguna manera es discapacitante, pues tenemos que buscar la manera de que algún hijo o alguien los pueda asegurar, su pareja, lo que sea, ¿no? Entonces sí tenemos aproximadamente 100 pacientes recibiendo terapia, tenemos diagnosticados más de 200, ¿verdad? En proceso pero pues es difícil, es un reto muy importante que tenemos nosotros como Grupo Fabry de México, tratar de que más pacientes reciban la terapia. Muchas gracias, Alejandro. Mi querido Juan Carlos, la misma pregunta. Institución que más atiende a enfermos con hemofilia y si sabes cuántos hay entre hombres y mujeres. Bueno, es la misma respuesta. El Seguro Social es la institución que más personas con hemofilia atiende. Y bueno, sí es notoria la cantidad de personas con hemofilia que el seguro atiende, mucho más de la mitad. Para que tengan una idea, algo así como entre el 75 y el 80% del medicamento que se consume en México se consume a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. El hospital que más personas con hemofilia, o el centro médico que más personas con hemofilia atiende, indudablemente es el Centro Médico La Raza. Lastimosamente, el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, por una torpe medida que el gobierno de mi queridísimo Andrés Manuel López Obrador tomó, desapareció la clínica de hemofilia del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, una decisión muy torpe porque entre los dos centros médicos atendían una buena cantidad de personas con hemofilia en este país. Reitero, el Seguro Social es la institución que más pacientes maneja, seguido del ISSSTE, que maneja, y por cierto, por la experiencia reciente, muy bien a las personas con hemofilia. Espero que no nada más a mí, porque a mí me están atendiendo. Yo recientemente ingresé al ISSSTE y me están atendiendo muy bien.
reitero, mejor que lo que están atendiendo a últimas fechas en el Seguro Social. Espero que así sea con todos. Y mujeres y hombres, pues en este caso nos podemos ahorrar el dato. En México básicamente nos atendemos hombres con hemofilia, aunque la tendencia actual es que se manejan las portadoras también como pacientes con hemofilia. Y sí, hay algunas portadoras que sintomáticas, vamos, que requieren de tratamiento como si tuvieran una hemofilia leve, que eso también les da otra dimensión a la enfermedad, porque el 60%, vamos, la incidencia de la hemofilia en el mundo entero es de 1 por cada 10,000 varones, perdón, de 10,000 personas, o cada 1 por cada 5,000 varones. Se hace la diferencia de varones porque casi es una enfermedad dirigida a las personas del sexo masculino, aunque ahora se suman los 10,000 personas porque, reitero, la moda está que las portadoras también las debemos considerar como pacientes con hemofilia. Pero si atendemos estrictamente al número de varones, el 60% del total son pacientes con hemofilia severa o grave, que realmente ellos son los que tienen el problema que atender, el problema serio que atender. Hay pacientes con hemofilia moderada que a veces no se dan cuenta que tienen hemofilia sino al llegar a los 60 o 70 años. Entonces, no representa un verdadero factor de riesgo o un problema serio para este tipo de personas. Entonces, cuando yo les digo que si una mujer sintomática tiene una especie de hemofilia, pues responde como una persona con hemofilia moderada o leve, más bien leve. Y eso quiere decir que no hay un problema serio. Sí, hay algunas mujeres que tienen un problema un poquito más agudo, si se me permite la expresión. Se atienden con factores de la coagulación cuando les van a hacer un proceso quirúrgico o un proceso dental. Pero realmente, como tal, la enfermedad que se sufre es 100% de varones en México actualmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Arturón, la misma pregunta. ¿Cuál es la institución que más pacientes con porfiria atiende y si sabes el número de pacientes en México? Ay, estimado David, esta es una pregunta muy complicada para mí. Mira, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, se estuvo surtiendo la imina humana y esto se logró gracias a un amparo que se interpuso por parte de la Sociedad Mexicana de Porfiria. Cuando ya estaba en la canasta básica de medicamentos, dejó de tener obviamente efecto el amparo porque ya se había cumplido pues el fin que perseguía y simplemente no compran el medicamento. Pero es donde, gracias a este amparo, se logró tener abasto. Y esta es específicamente para porfiria aguda intermitente. Por ejemplo, en mi caso, que es protoporfiria eritropoyética, existen tratamientos en Estados Unidos y en Europa, pero estamos hablando de costos de $48,000 por un implante que dura 2 meses. Entonces, pues esto resulta realmente incosteable. Y pues yo diría que instituciones particulares son las que más atienden pacientes con porfiria. Y ahorita en cuanto a investigación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica está haciendo un gran esfuerzo, pero desgraciadamente el presupuesto se los redujeron de manera dramática, entonces pues la investigación de igual manera se ve comprometida. Y la Sociedad Mexicana de Porfiria tiene reportados aproximadamente 350 casos ya diagnosticados de porfiria de diferentes tipos. En la porfiria aguda intermitente la mayoría son mujeres, pero yo diría que en las otras más o menos es parejo, 50-50. Muchas gracias, Arturo. Con En mucho el gusto. caso de la enfermedad de Gaucher, la institución que más atiende, por enésima ocasión decimos lo mismo, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque también hay pacientes en otras instituciones, la mayoría se encuentra en el Seguro Social. La cantidad de pacientes que existe ahora mismo, no solo en tratamiento, sino diagnosticada, rebasa los 180 como individuos específicamente. Sin embargo, a través de instituciones internacionales y con la ayuda de un algoritmo por inteligencia artificial,
sabemos que en México debe haber aproximadamente 700 a 800 personas con la enfermedad de Gaucher. Eso nos habla de la tarea pendiente que ya es impostergable para encontrar a los demás pacientes y todo tiene que ver con una suerte de ausencia de información, tal y como lo hemos mencionado. México es un mar de ausencia de información. O sea, no hay información para nada y cuando hablamos, y algunos de ustedes han tocado el tema de registro y censo, no se puede hacer un registro y un censo si no hay información. Si no hay información, no hay registro y censo. Y es una rueda que no acaba nunca. Si no hay información, no hay censo. Si no hay censo, no hay información. Tiene que haber ciertas variables que se deben de ajustar para los proyectos que realiza el INEGI y instituciones como esa, para poder entender cuál es el verdadero universo de enfermos con padecimientos raros en México. Una institución de mucho prestigio hablaba de que en el país debe haber entre 6.5 a 7 millones de enfermos con padecimientos raros, pero pueden ser más. Antes de la pregunta que sigue, quiero comentarles algo que, si me lo permite Arturo, lo voy a hacer de su conocimiento, acerca de por qué Arturo usa esos lentes, ese sombrero, por qué se ve tan abrigado. Ya él les explicará de manera más precisa a la hora que hable con ustedes de manera personal. Cuando conocí la historia de por qué tiene que usar lentes oscuros, por qué tiene que taparse con un sombrero, por qué tiene que utilizar todo eso que utiliza, me di cuenta el calvario del que diario es rehén Arturo. Ya él les comentará de manera muy precisa. Yo personalmente, y asumo mi responsabilidad, lo primero que pensé es que era una tendencia de moda. Dije, pues ese Arturo trae su sombrero y toda la cosa. No, no es así. No es que quiera traer eso, no es que quiera ponerse el sombrero, es que necesita hacerlo. Ya les comentará él después. Mi preciosa Bere, ¿qué tan complicado? Ya entendimos en cada uno de los casos la complejidad, pero seamos más específicos. ¿Qué tan complicado ha sido el seguimiento de la comunidad a la que atiendes en México? Pues definitivamente como usted, igual que todas las otras enfermedades raras, hay pacientes ubicados en todo el país. No tenemos una comunidad de pacientes específica en Monterrey o en Ciudad de México, etcétera. Eso no es posible. Entonces nosotros nos dimos a la tarea que es uno de los pilares de la organización, es dónde están los pacientes, hay que encontrarlos. Empezamos en la fundación en el 2014, que yo empecé justo entré a la fundación encargada del registro de pacientes y teníamos 2 pacientes. A partir de eso fue subiendo, subimos a 18 pacientes y de ahí fuimos subiendo a lo largo de los años y después de más de 10 años de trabajo, tenemos más de 1,150 pacientes registrados en nuestra fundación. Ha sido una labor titánica. Al principio era, pues, la idea al inicio de la fundación era, pues, veníamos de esta idea americana de hay que defender a los pacientes de los médicos no saben cómo atenderlos, etcétera, pero nos dimos a la tarea de entender cómo funcionaba el sistema de salud aquí en México y los médicos en específico, y nos dimos cuenta que era más fácil ser sus aliados. Nos hicimos aliados de médicos, tomadores de decisiones, de oncólogos que veían pacientes con GIST. Empezamos a ubicarlos a todos donde estaban y empezamos a generar esta confianza con los médicos para que pudieran referirnos a los pacientes. En muchas ocasiones a mí me tocó ir y pararme ahí en oncología con un cartel de eres paciente con GIST, por favor, ubícate, contáctate conmigo, pero no podía haber una Bere en todo el país, estamos de acuerdo. Entonces tuvimos que hacer este tipo de alianzas estratégicas en algunos centros y al día de hoy todavía es uno de los indicadores de Alondra Hernández, que es nuestra coordinadora de pacientes, que hace este contacto con algunos oncólogos en hace un mapeo en la República Mexicana y ubica un estado, por ejemplo, y ubica dónde están los centros oncológicos, quiénes son los oncólogos que ven tracto digestivo y hay que ir, conocerlos, tratarlos y comentarles sobre qué es importante que nos hagan el contacto con los pacientes. Ha sido una labor titánica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa monitorearlos, cómo están, cómo van, recibieron fármaco, no recibieron. El tema es que la primera, segunda y todavía la tercera línea está aprobada para este tipo de pacientes, la tercera con algunas reservas. Sin embargo, no existe más allá y COFEPRIS no ha aprobado más líneas de tratamiento y como ustedes saben, el cáncer pues no tiene con una sola dosis, ¿no? Necesitamos, al ser una enfermedad crónica que busca avanzar, necesitamos ciertas líneas de tratamiento en este contexto. Entonces, ha sido toda una labor titánica y sobre todo el tema de la adherencia para nosotros es importante.
¿Por qué? Porque al ser una pastilla tomada, ustedes que viven con una enfermedad y que saben lo importante que es tomar un fármaco, lo que implica que si se me olvida, no se me olvida, me lo tomé a la hora, no me lo tomé, y entender que de esa pastillita depende mi vida, es todo un tema biopsicosocial. Entonces ha sido todo un reto para nosotros, lo sigue siendo, y ojalá, como dice el licenciado Rodrigo, ojalá que en algún día llegue la cura para todas estas enfermedades y que entonces nos quedemos sin trabajo todos, ¿verdad? Ojalá que algún día todos los pacientes sean diagnosticados a tiempo, todos sean tratados oportunamente, todos reciban todo el acceso y entonces todos nos quedemos sin trabajo y entonces tengamos que buscar otra fuente de empleo. Pero pues hasta ese momento pues continuamos trabajando en ello. Muchas gracias, Gary. Muchísimas gracias. Alex, la misma pregunta, ¿qué tan complicado ha sido el seguimiento de Pues tu mira, comunidad Fabri en México? sí, muy parecido a lo que dijo Berenice, ¿no? Pues dada la dispersión geográfica de México, ¿verdad? Las situaciones de pobreza ha sido muy complicado, ¿no? Más aunado un poquito a lo que decía Juan Carlos ahorita, la fragmentación del sistema de salud, ¿verdad? Pues tenemos muchos retos por delante que resolver, ¿no? Eh, eh, Comentando un poquito lo que dijo Berenice, yo lo que le digo mucho a los pacientes, como la enfermedad de Fabry, la trata un grupo multidisciplinario de médicos, es muy importante dentro de ese grupo multidisciplinario de médicos detectar cuál es el médico especialista que le interesa investigar, investigar y tomar al paciente, ¿verdad? Porque ese médico lo va a ayudar, le va a interesar el caso, lo va a ayudar a que resuelva sus problemas dentro del instituto, ¿no? Muchos médicos te van a ver en la consulta por porque tienen que ver, ¿no? Pero siempre hay que buscar al médico dentro del grupo multidisciplinario, dentro del instituto que le interesa, ¿verdad? Que le interesa participar, que le interesa ir a congresos, que le interesa escribir artículos, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que yo les hago siempre a los pacientes, que traten de identificar a ese médico, ¿no? Pues es muy parecido, te digo, a lo que dijo Berenice. En este caso, no es una pastilla, es una aplicación de una terapia de reemplazo enzimático cada 15 días, que es más complicado, ¿verdad? Muchas veces los pacientes pues ya no quieren ni ir, ¿no? Porque simplemente llegar cada 15 días, que les den el medicamento, que se los apliquen, si hay bomba de infusión o no hay bomba de infusión, que si los pican bien o los pican mal. O sea, de alguna manera es traumático para los pacientes, pero pues obviamente es vida, ¿no? Entonces, pues prácticamente es lo que yo puedo decir sobre esta pregunta, ¿no? Es complicado. Gracias, Alex. Juan Carlos, querido amigo, la misma pregunta. ¿Qué tan complicado el seguimiento de tu comunidad en el país? Pues vamos a decir que el seguimiento no es tan complicado. Lo complicado son las inercias de otras organizaciones que no ven con buenos ojos nuestra organización. Nosotros heredamos a la primera organización de personas con hemofilia que fue, o que sigue siendo a través de Hemofilia 21, la Asociación Mexicana de Hemofilia, primera organización de hemofilia de todo el país. Y bueno, tenía un carácter, intentaba ser nacional, pero se dedicaba mucho a lo que acontecía en la Ciudad de México. Yo heredo ese carácter local, yo soy una organización local, pero local con alcances nacionales, porque realmente los apoyos más importantes los hemos dado a personas de los estados de la República. Verdaderamente importantes. Tuvimos un compañero en Sonora con una hemorragia intracraneal que nos hizo mandarle algo así como 140,000 unidades de factor 8. Lo hicimos a través de DHL, pero siendo una organización local, hemos atendido, ¿por qué? Porque nos buscan gente de otras partes de la República, precisamente porque no son atendidos por las organizaciones de sus estados o la nacional, nos buscan casi siempre como el último recurso. Y nosotros, pues afortunadamente hemos tenido en ese momento la posibilidad de ayudarlos y les hemos brindado la atención a pacientes que van desde, ya comenté, Sonora, Sinaloa, tuvimos al hijo del que entonces era el presidente de la organización de Sinaloa aquí en Ciudad de México que estudiaba y que nos pidieron el apoyo inmediato porque tenía un sangrado que no se podía controlar. Le hicimos
la gestión para que el Seguro Social se lo diera. Y bueno, como nos han arrinconado un poquito, estamos un poquito arrinconados, la verdad es que atendemos las necesidades mayormente, y esto me gusta mucho porque además es algo que adoptamos con mucho cariño, con muchísimo cariño, de pacientes del albergue indígena La Casa de los Mil Colores, que tiene un número, pues, digamos, importante de personas con hemofilia, son poquitas de cualquier forma, pero son gente que necesita muchísimo el apoyo de las donaciones. Hemos auspiciado cirugías de la Casa de los Mil Colores con los donativos que hemos dado, cirugías que se realizan en el Hospital General de México, con quien trabajamos también muy de la mano porque el doctor Martínez Murillo nos manda los pacientes que en el Hospital General se atienden y que tampoco tienen acceso al medicamento como los pacientes que tienen seguridad social. Pero pues también trabajamos para los pacientes con seguridad social, y no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, porque pues conseguimos, además de conseguir los medicamentos para los que no tienen atención de seguridad social, conseguimos el incremento de medicamentos para que el IMSS y bueno, sobre todo el IMSS, incremente el número de unidades per cápita por paciente en esta institución. Logramos 3 importantes aumentos de medicamento para el Seguro Social, que no necesariamente estamos donando, pero sí estamos cabildeando con la autoridad para que la autoridad en su momento incremente las unidades de factor que compra. Y esto lo hicimos en 3 ocasiones con muchísimo éxito, y lo que más gusto nos da es que personas que están recibiendo ese apoyo ni siquiera saben de dónde vino, ¿no? Nosotros tuvimos gestiones, la gestión quizás más importante la tuvimos con el doctor Francisco José Sandoval, me parece que era el nombre, el apellido sí era Sandoval, apoyados por el doctor Viñagra y en su momento el doctor Martínez Murillo, que estaban trabajando con él. Fuimos a plantearle un aumento, le solicitamos el aumento del triple de cantidad de factor que estaba adquiriendo el IMSS a nivel nacional, y pues nos concedió un poquito más del doble, que ese fue quizás el incremento más importante que en los últimos años ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, y también, por ejemplo, hace no mucho tiempo, que tendrá unos 2 o 3 años, un compañero de Monterrey, atendido en el ISSSTE, su hospital del ISSSTE no le quería dar el medicamento. Donde estaban a operar con urgencia creo que era de la tibia y el peroné, lo tenían que operar y le decían, no, no hay medicamento, no hay medicamento. Entonces yo le dije, lo asesoramos, yo le hice un escrito que le mandé para que él mandara ese escrito a las autoridades locales del ISSSTE, Nuevo León y nacionales también, para que se le atendiera. Y el resultado fue que la siguiente semana tenía todo el factor, porque estas instituciones si tienen la obligación de dar el factor, ojo, ya tenía todo el factor que él necesitaba y se estaba operando, y además operó con éxito. Entonces, quizás no sea directamente el donativo el factor, pero sí el cabildeo, sí el apoyo de decir, mete esta carta, haz esto, muévete así, para que la gente vayan obteniendo el medicamento. Pero bueno, pues como reitero, en su momento trabajamos con el IMSS, metimos algunas cartas al ISSSTE que también fueron muy bien atendidas, y algo que a nosotros nos llena de orgullo es que las 2 descripciones, nuevas descripciones que tuvo que hacer la Farmacopea Mexicana para los medicamentos de uso de la comunidad con hemofilia, las sacamos nosotros. Tenemos la documentación tanto del documento enviado como de la respuesta de Farmacopea Mexicana, que hizo el cambio porque, vamos, metían todos los medicamentos en la misma canasta, y ya no era así. Había medicamentos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, había medicamentos de origen plasmático, había medicamentos recombinantes, y para la Farmacopea Mexicana casi eran similares todos. Entonces hicimos la descripción para que dividieran los factores los medicamentos de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus calidades. Y hoy pues existen muchísimas más calidades, muchísimas más diferencias entre los medicamentos, pero sí podemos decir, y tenemos ese orgullo, que nosotros llamamos la atención por primera vez a la y en segunda ocasión a la Farmacopea Mexicana para que estos cambios se lograran. Así que esa es la contribución que hemos hecho para la comunidad, con medicamento y sin medicamento. Los que no tienen, seguimos donando medicamentos,
y los que tienen, pues seguimos poniendo atención para que sigan teniendo. Entiendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Arturo, la misma pregunta, querido amigo. Sí, David. Mira, a mi modo de ver, pues yo creo que son varios retos. Yo diría que el primero y muy importante es el poder llegar a un diagnóstico a una edad oportuna. Te repito, en mi caso fueron más de 54 años de odisea diagnóstica y cuando ya tuviste hijos, pues ya transmitiste la enfermedad y tú no lo sabías. Entonces yo creo que eso es muy importante. También intentar conseguir que haya en México todos los reactivos y las pruebas moleculares adecuadas que estén a la mano eh, pues del público en general y que de alguna manera te deriven con un genetista o con un hematólogo para que pueda diagnosticar, confirmar, perdón, dicho diagnóstico. La tercera, pues son la falta de tratamientos y los altos costos que estos implican para el paciente y para la familia en general. Ahorita que decía Berenice, pues yo traigo aquí a lo mejor no se ve, pero traigo estrenando catéter porque me están poniendo un medicamento, pero pues todo esto corre por parte del paciente, no por parte de ninguna, ni del seguro social ni del seguro particular. Entiendo. Yo les voy a hablar acerca del mismo tema. La complejidad que es inherente a los enfermos con depósito lisosomal para Gaucher es básicamente la misma que han mencionado. La dispersión geográfica nos hace complicado el tema del seguimiento, el apoyo y la dirección para que estas personas tengan una oportunidad real. En el pasado era más complicado que ahora, y no porque exista hoy información suficiente para el tema. Las redes sociales han ayudado muchísimo a que muchos temas puedan tener una inmediatez que antes no tenían. Sigue siendo complicado, pero en menor medida, darle seguimiento a todos los pacientes que por depósito lisosomal para Gaucher existen en el país. Pero tenemos la certeza de dos cosas. Uno, estamos bien encaminando a quien quiere comunicarse con nosotros, porque existe toda, absolutamente toda la vía para que puedan hacerlo. Y número dos, hay muchos apoyos generosos de gente que nos reporta de posibles casos de enfermedad para Gaucher. Entonces, sí, por supuesto, debemos de seguir trabajando para crear una plataforma que sea la correcta en la atención, servicio y disposición a favor de los nuestros. Lo más importante es, como dicen las abuelitas, un paso a la vez, porque no se puede hacer todo y los recursos en México siempre son magros para las asociaciones de pacientes. Quisiéramos poder estar en todos los estados y no podemos. El año pasado nosotros hicimos 32 viajes, no a 32 estados, hicimos 32 viajes, en algunos estados de manera recurrente porque hay muchos pacientes. Y todo tiene que ver con un esfuerzo no solo económico, también físico, mental, de todo tipo, porque a veces, por ejemplo, me dice Juan Carlos, oye David, ¿me puedo comunicar contigo? Y yo le contesto a Juan Carlos 2 días después y le digo, no te pude contestar porque andaba lejos, muy lejos y ni siquiera vi el teléfono. Lo que significa esto que ustedes han comentado hasta este punto es una realidad que a todos altera, a todos integra, a todos de alguna manera beneficia y perjudica, y es algo que comúnmente vemos como respuesta en cada uno de nosotros. A continuación, les voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con bote pronto. O sea, por favor, no argumenten largo, solo démosle una respuesta a bote pronto. Vamos a empezar otra vez con las damitas. Con la damita, nada más tenemos una. Hija, por favor, recuerda, son respuestas bote pronto. ¿El tratamiento que hay en México es el adecuado? No, ¿Es costoso? sí, ¿Has notado que hay desabasto de ese medicamento? sí, Alejandro, ¿el tratamiento que hay en México es el adecuado? Hasta ahorita sí es el adecuado. ¿Es costoso? Sí, bastante costoso. ¿Has notado desabasto? A principios de año, por lo regular, hay desabasto. Ok. Querido Juan Carlos, ¿el tratamiento
que existe en México para hemofilia es el adecuado? Sí, cuando hay. Sí, cuando hay. ¿Es costoso? Cada vez menos, sí, pero todavía costoso. ¿Has notado desabasto? Mucho, últimamente. Sí. Arturón, ¿el tratamiento que hay en México para el problema de porfiria es el adecuado? Definitivamente no. ¿Es costoso? Muy costoso. ¿Has notado desabasto? Mucho. Las mismas preguntas me las hago a mí. ¿El tratamiento que te dan en México es el adecuado? Sí, es el perfectamente adecuado y hay varias opciones. ¿Es costoso? Muy costoso. ¿He notado desabasto? Sí, tal y como dijo Alejandro, los principios de año siempre hay esta como grieta en la atención y el abasto. Siempre. Específicamente, sí. Eso sucede casi siempre. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que tiene que ver con una visión o percepción que ustedes tienen y quiero que me compartan. Otra vez empezamos con la preciosa Bere. Bere, ¿cómo entiendes la gestión de la FEMEXER? Como un paraguas de otras organizaciones, o sea, tienen una enfermedad, ciertos padecimientos a los que enfocan algunos esfuerzos, pero también es un paraguas para otras organizaciones que podamos sumarnos y trabajar y sumar esfuerzos para promover el ejercicio del derecho a la salud a personas que viven con enfermedades raras. Gracias, amiga. Alejandro, ¿cómo entiendes la gestión de la FEMEXER? Pues David, ¿qué te puedo decir? Primeramente, felicitarte por tu gran liderazgo, ¿verdad? Por la capacidad de convocatoria, de agrupación que tienes hacia todos nosotros, ¿no? Por tu trabajo día a día y sobre todo lo haces y que las cosas suceden, ¿verdad? Muchas gracias, David. Te digo, nos conocemos hace más de 2 décadas, como tú dices, y para mí siempre ha sido un gran líder para resolver las cosas, ¿no? Como te he dicho, para ti las puertas no existen. Tú las llegas y las tumbas, Muchas gracias, Alejandro. las abres más bien. Muchas gracias, Alejandro. Juan Carlos, ¿cómo entiendes la gestión de la FEMEXER? Sí, justo como dijo Bere, es una organización paraguas que nos aglutina a todos y como bien dicen, la unión hace la fuerza. Cuando somos más voces unidas, más peso podemos tener en frente a las decisiones gubernamentales. Eso me parece genial. Tu liderazgo, que no solamente es mexicano, trasciende fronteras, estás muy bien ubicado, no solamente en México, sino en el mundo como un líder eficaz en cuanto a las enfermedades raras. Y bueno, pues el trabajo que también incansablemente han hecho para justamente poner en la ley, en la visión social a las enfermedades raras. La dan a conocer a todo el mundo y además hacen los cabildeos precisos con las personas justas para que se empiece a ganar terreno en cuanto a la visibilización de nuestros padecimientos. Muchas gracias, Juan Carlos. Arturo, ¿cuál es la que tú entiendes la gestión de la FEMEXER? Pues querido David, básicamente creo que es un gran aliado, ha sido un gran aliado para la sociedad mexicana, para la porfiria, y tú personalmente eres un gran maestro de vida. Yo he hablado contigo y hemos tenido pláticas fuertes porque a lo mejor cuando no sabemos y estamos empezando, somos demasiado inocentes en decisiones que tome el gobierno. Les comento que hace poco estuve en el Seguro Social y pues la conclusión fue, habla con los diputados, habla con los senadores y habla con el doctor David Krasnovich para que nos digan qué hacer porque nosotros no podemos hacer nada sin autorización de ellos. Entonces, pues te repito, has sido un maestro y te agradezco tu generosidad en compartir tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias, Arturo. Les pido que cada uno mencione un proyecto importante que ustedes consideran que la FEMEXER debiera echar a andar este 2025. Preciosa Bere, ¿cuál es el proyecto que tú consideras la FEMEXER debe echar a andar este 2025? Hay dos que nos interesan mucho y que ya hemos tenido algunas conversaciones sobre ellos. El registro, fortalecer el registro y agregar la parte de cánceres raros. Nos interesa muchísimo participar en eso, a nosotros también. Y, por supuesto, las guías de práctica clínica. Creo que es algo importantísimo para las personas que viven con enfermedades raras. Muchas gracias, mija. Mi querido Alex,
¿Cuál consideras tú que debe ser el proyecto que la FEMEXER debe impulsar? Tenemos desde hace varios años el padrón de enfermos lisosomales, ¿no? Es muy importante tenerlos completos, ubicados, estatus de sus padecimientos para pues, poderlos ayudar, ¿no? Es prácticamente eso. Muchas gracias, Alex. Mi querido Juan Carlos. Pues el registro, David, el registro que nos cercenaron inexplicablemente, llevarlo a cabo, llevarlo a buen puerto y pues la legislación en materia de enfermedades raras, que me parece que pues ya está un trabajo muy bien diseñado, muy bien realizado por parte de la FEMEXER, ¿cómo no? Y pues que ha quedado en el aire, en el limbo. Yo creo que eso es prioritario. Muchas gracias, Juan Carlos. Arturo. David, yo coincido con lo del censo y también me gustaría comentar que yo creo que sería de gran utilidad el poder unificar en un solo frente a todas las enfermedades raras, porque te tienen disgregado. Y si tenemos en cuenta el número de más de 7,000 enfermedades raras y bajita la mano, estamos hablando de la población de Francia. O sea que somos un problema de salud y creo que por desgracia a veces no nos visibilizan de esa manera. Gracias, Arturo. A ti. En razón de cada uno de los comentarios que ustedes han hecho, han mencionado hasta este momento 42 veces al IMSS, en un sentido o en otro. Desde la FEMEXER vamos a tomar en cuenta y echar a andar lo que acaban ustedes de solicitar como tarea, el registro. Nosotros hicimos una propuesta hace 23 años para el registro. Luego hicimos otra propuesta hace 15 años. Luego mandamos un plan nacional, etcétera. Hemos estado haciendo muchas cosas. Estamos en la intención más importante de acudir con quien va a decidir todo, y hablo de la presidenta del país, para echar a andar a los que no están haciendo su trabajo. Y en este sentido, la federación quiere compartirles un sentimiento que nosotros tenemos como una tarea más, aparte de la que ustedes ya mencionaron, para este 2025, y tiene que ver con obligar al Seguro Social a que haga lo que tiene que hacer en cada uno de los incisos de atención para cada una de las enfermedades que nosotros presentamos. El Seguro Social cada vez y de manera más frecuente, cada vez y de manera más frecuente, nos asfixia sanitariamente, porque decide y no lo que le interesa, decide y no lo que quiere, decide y no lo que le conviene. Entonces, la federación, entre lo que ustedes acaban de proponer y lo que nosotros les ponemos a consideración, vamos a pegarle fuerte al Seguro Social, fuerte. Voy a volver a hacer lo que hacía hace 20 años, voy a pegarles fuerte, fuerte, fuerte. Me vale madre, soy Robledo, y me vale madre el grupo que lo acompaña, porque evidentemente la presidenta de la República, que votó a favor de la permanencia de este hombre al frente de esta institución, no alcanza a comprender, y lo entiendo, tiene muchas otras tareas que atender, pero no alcanza a comprender lo importante que es la prevención, disposición, amabilidad, control, generación y generosidad absoluta para las enfermedades, cualesquiera que sean, incluidas las de nosotros. Entonces, vamos a pegarle fuerte al trabajo para que el Seguro Social haga lo que tiene que hacer. Juan Carlos me ha referido N número de veces la fórmula absolutamente ineficiente, negligente y desconsiderada del IMSS. En algunos casos, muchos pacientes me han comentado exactamente lo mismo. Entonces, ha llegado el momento de volver a pegarles con lanza y martillo para que hagan lo que tienen que hacer. La salud en México no puede estar asfixiada por decisiones, no puede ser rehén de condiciones que se deciden allá en la burocracia mexicana. Pensábamos, por lo menos personalmente, que con la llegada de la Cuarta Transformación, aquellos, aquellos funcionarios de gobierno en el sector salud que se sentían duques, marqueses, condes, virreyes, varones, iban a desaparecer. No, ahora estamos peor, porque la expectativa que se creó fue de apertura, la expectativa que se creó fue de cooperación, y he escuchado a la secretaria del Consejo de Salubridad, a David Kersenovich y a algunos otros muy, muy importantes miembros de la clase
política para la salud en México, con expresiones muy poco sensibles al problema que nosotros tenemos. Cuando te dicen eso no se va a poder, cuando te dicen no alcanza para eso, cuando te dicen vamos a ver qué podemos hacer, ellos creen que se les puso en ese puesto pagado por el dinero de todos los mexicanos para ver qué pueden hacer. Habría que dejarles muy claro que no están ahí para ver qué pueden hacer, sino para hacer lo que corresponde. Porque una cosa es estar de tu lado y otra cosa es estar a tu lado. Ellos están siempre a nuestro lado, pero no de nuestro lado. Eso es muy importante que nosotros lo reflexionemos. Quiero comentarles que yo he tenido a lo largo de casi 30 años la oportunidad de observar algunas charlas, algunos congresos, de estar en algunos congresos, simposios y en los últimos años en videoconferencias en las que hombres y mujeres que son parte del universo de las enfermedades raras han estado presentes. No tengo ninguna duda que esta charla no solo refleja el grado de increíble conocimiento que tienen acerca de sus temas, no tengo ninguna duda. Cada uno de ustedes ha reflejado de manera robusta y categórica la información que como respuesta dio a cada una de las preguntas. Eso no se ve todos los días, porque muchos van a las reuniones, muchos van a los simposios, se sacan la foto, qué chingón, ya habló el pendejo diputado aquel o la otra o este, a toda madre. Pero cuando encontramos a gente que tiene un conocimiento tan robusto de sus temas, nos damos cuenta que vamos apalancando buen camino. Es decir, nos estamos reuniendo de gente muy inteligente, más inteligente que lo que existe en la FEMEXER y que puede hacer que las cosas sucedan en algún punto, tal y como dice el terrible Rodrigo, para que ya no tengamos que estar haciendo estas reuniones. Como dice un amigo de Dinamarca, cuando le pregunté, ¿cómo le hiciste para que le dieran rápido el medicamento a tus hijos y los diputados de tu país hicieran su trabajo? Dice, yo no hice nada, ellos hacen su trabajo, punto. Puta, qué envidia, qué envidia, qué envidia. Porque acá los diputados y los senadores, sí, como no, ya sabe usted que estamos a su disposición, esto, lo otro. No es cierto, no es cierto, absolutamente no es cierto. Y yo tengo 30 años de saber que no es cierto. Yo he entendido que si no lo hacemos nosotros, no va a pasar nada. Si no lo hacemos nosotros, no va a pasar nada. La única palanca que mueve el engranaje son los grupos de pacientes. La única palanca que mueve el engranaje son las madres desesperadas. La única palanca que mueve el engranaje son hombres y mujeres dispuestos a dar parte de su tiempo en esta vida para que las cosas buenas sucedan. Es el caso de Yausás, es el caso de Berenice, es el caso de Juan Carlos. Es el caso de Arturo y de otros cientos que en México hacen su trabajo. A los que más admiro son aquellos que perdiendo a su paciente entendieron que hay que seguir trabajando. Porque a lo mejor no alcanzó para mi paciente, pero va a alcanzar para otros. El trabajo va a alcanzar para otros. Repito lo que dije hace un momento. Yo jamás había estado en una reunión vía Zoom en la que se me demostrara la capacidad de interpretación, argumentación y robustez en cada respuesta, como la que ustedes me han dado el día de hoy, cosa que agradezco enormemente, enormemente. La última pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes, si me lo permiten, es una que tiene que ver más con lo personal que con todo lo que hemos hablado hasta este punto. Bere, ¿en quién inspiras tu vida? ¿En quién mi vida en general? ¿En quién inspiras tu vida? ¿Quién es tu inspiración? Creo que las mujeres en mi familia que han logrado romper paradigmas para acceder a cosas que no se podía acceder antes, desde la educación, desde el voto, desde acceso a salud. Y a todas estas personas que veo también todos los días en la fundación, que batallan, que no tienen, que no hay acceso, que hay efectos secundarios, que sí me dieron, se supone que tengo mi hoja y que sí me recetaron el medicamento, pero no hay. En todas estas personas que han sido tocadas por alguna enfermedad rara, que han sido tocadas por el cáncer, en todas estas personas inspiro
mi trabajo día con día y también mis ganas de vivir, porque también es algo que transmitimos mucho en la fundación de por algo seguimos aquí y tenemos que seguir trabajando por nuestras metas individuales, sean las que sean. En mi caso es el acceso a tratamiento y el acceso al derecho a la salud para las personas que a mí me tocó en mi organización presidir, ¿no? Entonces, creo que en eso inspiró mi vida, básicamente. Muchas gracias, hija. Alejandro Yauzas, ¿en quién te inspiras para seguir trabajando en esto? Bueno, yo me inspiro diario en ver a quién y en qué puedo ayudar, ¿no? Obviamente inicia uno por su familia, sacarla adelante, resolver los problemas de salud y se van sumando personas que no conoces y que te van inspirando en el día a día, pues para que puedas resolverle sus problemas, ¿no? Pues prácticamente es el ver a quién y en qué puedo ayudar. Muchas gracias, Alejandro. Juan Carlos, ¿en quién inspiras tu trabajo? Pues yo inspiro mi trabajo en mi hermano, en mi primo, que naciendo casi juntos, pues me dejaron solo. Mi primo falleció a los 10 años, mi hermano a los 27, me quedo yo. Y también me inspiro en la memoria de mi esposa, que lamentablemente hace 6 años me dejó, y que fue la que me acercó a este mundo de la Casa de los Mil Colores. Ella era la directora de Salud y Cultura de Mil Colores. A Mil Colores le agradezco no solamente la oportunidad que me da de atender a los chicos con hemofilia de origen indígena, que son doblemente vulnerables, son gente doblemente vulnerable, su condición de personas de comunidades indígenas y su condición de personas con hemofilia, son doblemente vulnerables. Y yo me allegué a la Casa de los Mil Colores por el doctor Martínez Murillo, ahí conocí a mi esposa, era la directora de Salud y Cultura. Se interesó mucho la atención y manejo de los chicos con hemofilia de la Casa de los Mil Colores. Eh, Después nos casamos, vivimos 17 años felices, verdaderamente felices, y después se me fue, pero yo sigo en Mil Colores, me siguen invitando al aniversario de Mil Colores, siguen diciendo que soy el donante número 1 de Mil Colores. Y pues sigo viendo la gente de esas comunidades agradeciéndote, como no hacían otros, el trabajo que por ellos haces. En ellos me Bueno, inspiro. muchas gracias, Juan. Arturo, ¿en quién inspiras tu trabajo? Bueno, David, pues primeramente en mi familia, porque sin ellos y su apoyo, que siempre están conmigo, pues no podría yo seguir adelante. Y recientemente tuve la oportunidad de conocer a Fide Mirón, que es una persona española que padece una terrible mutación de la porfiria, que es la porfiria de Gunther. eh, para formar la hemoglobina hay diferentes anillos. Mi deficiencia está en el penúltimo, que es el noveno. Entonces, mi piel es una gran antena que recibe todos los rayos ultravioletas y pues me causan el daño que, que padezco. Entonces tengo que usar los guantes, tengo que usar el sombrero, filtros, pero en mí estos síntomas empiezan en cuestión de horas y con FIDE es en cuestión de días o de semanas, pero en su caso le causan que se vayan necrosando eh, el tejido, entonces ya no tiene labios, ya no tiene nariz, ya no tiene manos. Yo los invito a que la busquen en internet. Es una persona que entrega su vida y que es la cara visible de la porfiria a nivel mundial y de todas las enfermedades raras. Muchas gracias, Arturo. Les comparto mi inspiración en la vida. Todos ya adivinaron. Pali y Toto son la inspiración en mi vida. Y adicionalmente, un día llegué con mi madre y le dije, estoy absolutamente devastado. Tenía yo 9 años y ya estaba devastado. Y me preguntó por qué. Me robaron la mochila y me la acababa de comprar mi mamá con muchos sacrificios, con muchos sacrificios. Mi tatarabuela era sirvienta, mi bisabuela era sirvienta, mi abuela era sirvienta y mi mamá era la hija de una sirvienta y luchó incansablemente por tener una posibilidad diferente. Y me dijo, ¿y estás deprimido porque te robaron la mochila? Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es más atento de dónde dejas tu mochila y quién está cerca. Y lo segundo, acompáñame.
Entonces la acompañé. Pasamos 2 cuadras, tocó una puerta en la colonia Nápoles, me acuerdo, y salió una señora y le dice, ¿está su hermana? Sí. Nada más que está con su bebé. ¿Le puede decir que salga? Sí. Entonces llamó a su hermana y salió su hermana con el bebé. Y yo me quedé así como, pues, ¿para qué está llamando a estas personas, no? Y de repente me asomo a la carriola y veo que el niño no tiene brazos, no tiene piernas y no tiene un ojito. Ahí me di cuenta lo que es un problema real y lo que son puras nimiedades. Después mis hijos me volvieron a enseñar lo que es el verdadero problema. Y la inspiración de mi vida son mi pal y mi toto y mi madre, que siempre luchó por hacernos diferentes y por lograr que no perdiéramos nunca el camino, que no la esperanza. Mi mamá siempre me decía, no, no, la esperanza no, la esperanza se hundió en las costas del Caribe en 1414. No, está bien, ma, sin problema. Yo les agradezco 3 cosas. 1, su presencia. 2, su robustez informativa. Y 3, su amistad, que valoro enormemente. Aquí un paréntesis, porque además agradezco la belleza de Berenice. Lo demás, pues todos los demás feos, pues estamos aquí a gusto. Y lo que les puedo señalar es que este ha sido un día muy importante para mí. 7 de abril es mi cumpleaños. En el 7 de abril estoy hablando con gente a la que aprecio enormemente. La fecha coincide con el Día Mundial de la Salud. No sé si mi mamá planeó todo esto, pero algo sucedió. El Día Mundial de la Salud se generó en 1946. Para 1950 ya aparecía como una celebración cada año. Estamos cumpliendo 75 años de celebración. Y lo que me resta por decirles es, Bere, Alejandro, Juan Carlos, Arturo, una palabra para cerrar esta conversación. Una sola palabra, Bere, para cerrar la conversación. Gracias. Alejandro, Ánimo. Juan Carlos, Gracias. Arturo, Esperanza. gracias a todos ustedes, queridísimos amigos.